Bienvenido al podcast oficial de nuestro equipazo en Filantropía Puerto Rico, Somos Filantropía. Estas conversaciones profundizan, visibilizan y amplifican los esfuerzos que adelantan la equidad dentro del ecosistema social de Puerto Rico. Nuestros invitados compartirán sus perspectivas sobre temas sociales desde sus experiencias y especialidades. Así que busca un espacio cómodo, sírvete un café de aquí, claro está, y danos oído. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Somos Filantropía, el podcast de Filantropía Puerto Rico, y hoy nos acompañan dos personas maravillosas del Caño Martín Peña con los distintos proyectos, específicamente el Fideicomiso de Tierras del Caño Martín Peña y el proyecto Enlace. Pero hoy tenemos a María Olga Julia Pacheco y a Carlos Muñiz Pérez. Saludos y bienvenidos. Saludos, gracias por la invitación. Gracias a Saludos. ustedes. Saludos. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por ofrecerle su tiempo. María Olga es la directora de la Oficina de Participación Ciudadana y Desarrollo Social y Carlos es gerente de Urbanismo e Infraestructura. Y quiero aprovechar de inicio, María Olga y Carlos, hay una triada muy interesante de esta ley, ¿no? Donde se encuentran físicamente del Caño Martín Peña. Y hablamos mucho del fideicomiso de la tierra y del proyecto Enlace, el G8, y en ocasiones sí hay mucha gente que conoce esta triada, pero otras personas no necesariamente entienden bien esto, y me encantaría si pudieran que hablen un poquito de esto. ¿Dónde es que ustedes laboran? Si es en el fideicomiso, si es en el proyecto Enlace, y como que cuéntenos un poquito de eso para darnos contexto y comenzar esta conversación. Pues comienzo y luego se lo dejo acá al compañero Carlos. Gracias nuevamente por la invitación. Correcto, nosotros somos un triángulo, un equipo de trabajo compuesto por 3 entidades. Para el 2001, la Autoridad de Carreteras determina que se requería dragar el Caño Martín Peña y en ese momento crea un proyecto especial dentro de la Autoridad de Carreteras. Así es que en ese momento comienza todo un proyecto y un proceso de planificación participativa con las 8 comunidades que bordean el Caño Martín Peña. Dado ese proyecto, luego de 2 años, ¿verdad?, de planificación intenso, más de 700 reuniones casa a casa, de las marquesinas en las iglesias, en las escuelas, en todo lugar en la comunidad, y luego de que se desarrolla, ¿verdad?, esta entidad que agrupa el liderato comunitario conocida como el G8, pues básicamente el liderato identificó que era necesario que el proyecto perdurara más allá de los cambios políticos y que perdurara en el tiempo y que todo ese proceso de planificación no se quedara en aspiraciones y sueños para su gente, sino que en realidad lo pudieran lograr. Así que en ese momento es bastante típico. Comienza 2001, ya estamos 2003, ¿verdad? La gente abusa, ya sabe que por ahí podía venir un cambio de gobierno y dicen, bueno, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo logramos que esto se logre? Y entonces se decide someter un proyecto por petición ciudadana, que eventualmente se convierte en la ley 489 del 2004, en la cual se establece y se crea la Corporación Pública del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, entidad en la que elaboramos ambos, el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, y a su vez reconoce al G8 como la coalición donde se reúne el liderato comunitario para representar a los residentes de las comunidades en cualquier toma de decisión. Y también se establece un distrito especial de planificación. Así es que eso fue una manera, ¿verdad?, en la cual la comunidad decidió protegerse ante los cambios políticos y que no hubiera borrón y cuenta nueva, y que se pudiera entonces todo aquello que se había soñado y se había trabajado con tanto esfuerzo ubicar dentro de un documento que se conoce como el Plan de Desarrollo Integral, para poder entonces realizar las mejoras necesarias que van más allá del dragado. Y voy a dejar pronto aquí a mi compañero que conoce a plenitud, ¿verdad?, el proyecto y todas las mejoras que vamos a estar trabajando en los próximos años, pero la más sonada y tal vez la que la gente ha escuchado siempre es la del dragado, pero realmente lo que nosotros promovemos es un desarrollo integral que va desde el aspecto social, de las familias y los residentes que viven acá en el Caño, pero también de la infraestructura de todas nuestras comunidades. Y ciertamente el dragado del proyecto bandera, pero para hacerle justicia a todas las familias que viven aquí en el Caño se necesita mucho más, y por ahí dejo acá al compañero. Sí, dale, Carlos. Sí,
después quiero que hablen un poco, porque ustedes están, como mencionaste, María Olga, más en el lado de la corporación pública, ¿no? Sus dos posiciones. Así que luego, después que Carlos nos cuente un poquito más del proyecto como tal, quiero preguntarles sus enfoques dentro de este proyecto que estás hablando, ¿verdad? De toda esta intención que se manifestó. Sí, para complementar un poco ahí lo que menciona María Olga, uno, ¿verdad? El asunto de que surge del liderato y de las reuniones comunitarias, ¿verdad? Todo este proceso de planificación que culmina en el Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno del Caño Martín Peña. Ese es el reglamento, se convierte en un reglamento en el 2007 y ese es el reglamento que la Corporación del Proyecto Enlace, que como menciona, una corporación pública, tiene la obligación de implementar en sus distintas, ¿verdad? Programaciones, ¿no? En mi caso, pues yo dirijo la parte de urbanismo e infraestructura, pero hay otras áreas, está el área ambiental, está el área de vivienda, Mariola dirige la Oficina de Participación Ciudadana, en donde todos los programas tienen que coordinar con la oficina y se lleva a cabo constantemente un proceso participativo y velamos que esa sea la columna vertebral, ¿verdad? De todos los proyectos. Y esto también se da dentro de lo que mencionó María Olga, que es el Distrito de Planificación Especial. Por lo tanto, esto a nivel de planificación se eleva a un nivel que está por encima de, en aquel momento, el Plan de Ordenación Territorial del municipio de San Juan o del Reglamento Especial de Santurce. En el caso de nosotros, el caño divide, ¿verdad? Al norte hay una reglamentación aplicable y al sur, pues aplica otra. En ese sentido, nosotros adoptamos esos dos reglamentos y se unifican en lo que sería el Distrito de Planificación Especial con el plan que se convierte entonces en el reglamento que incide dentro de esa área. Así que la corporación pues trabaja dentro de esa área y coordinamos obviamente, ¿verdad? Con muchas de las agencias que tienen inherencia, ya sea por el tipo de utilidades, ¿verdad? Que ubican en esta área o con otras corporaciones públicas como la del proyecto Península de Cantera, ¿verdad? Que está justo contigo al lado de las comunidades que maneja Enlace y que, bueno, que ya habían empezado un proceso, ¿verdad? De implementación de su propio plan de desarrollo. Y, ¿verdad? La obra que de alguna manera inicia todo ese proceso, pues el dragado y canalización que se convierte en el proyecto de restauración ambiental del Caño Martín Peña. Todo esto viene atado, ¿verdad? Con un análisis que está recogido en el plan de falta de infraestructura de comunidades, ¿verdad? Que llegaron a esta zona en un periodo de 40, 50 años, ¿verdad? De formación informal en el sentido de que, ¿verdad? Fueron construyendo ellos mismos sus casas, la infraestructura luego se fue haciendo por muchos años a través de las distintas municipalidades, del municipio de San Juan, obviamente, y aún así todavía, ¿verdad? El 2023, todavía hay 3, 4 comunidades que no cuentan con sistema sanitario, que descargan directamente al caño, lo cual, ¿verdad? Todo eso trae una serie de situaciones de salud, de falta de equidad, de justicia social, y que obviamente todo esto se agrava, ¿verdad? Con el tema de cambio climático y con otros impactos ambientales que justamente son las comunidades empobrecidas las que llevan, ¿verdad? Un poco más ahí la carga, que son más vulnerables y que justamente estos cambios le van a afectar más a estos residentes que a otras áreas en Puerto Rico. Sí, y me parece que ha sido una manera también de proteger cierta área que no viniera de una inversión, ya que está también cerca de unas áreas y se dieran unos proyectos más rápidamente por unas inversiones, pero que sea desplazando personas también de la comunidad. Vuelvo a la pregunta de ahorita, María Olga, tú estás en todo lo que es directora de la Oficina de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, así que me gustaría entender un poquito más qué significa esto dentro de todo el proyecto, porque podemos ver que ciertamente se puede complicar si empezamos a hablar, ¿no? de todas las áreas. A Carlos como que entiendo un poquito más qué es urbanismo e infraestructura y eso como que podemos entender, pero me gustaría saber un poquito más de cuál es su rol y su enfoque dentro de todo el proyecto como tal, que es un proyecto ciertamente amplio y súper integrado,
pero para dar un poquito más de contexto. Pues mira, la Oficina de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, como comentaba Carlos, es la columna vertebral de este proyecto. Y es una oficina que sirve a las 3 entidades. Nosotros trabajamos físicamente, tal vez desde aquí, desde la oficina o la sede de la corporación, pero somos personal compartido tanto para el Fideicomiso de la Tierra como personal de apoyo según sea requerido por el G8. Así que nosotros, ¿verdad? Trabajamos la vinculación con el liderato comunitario, campañas educativas, apoyo a los procesos organizativos de las juntas comunitarias y las organizaciones que a su vez componen el G8. Y a su vez también trabajamos distintos programas y proyectos de desarrollo social. Por ejemplo, nosotros tenemos ya un programa de alfabetización de adultos que está funcionando desde el 2010, ya tiene 13 años de funcionamiento, un programa sumamente importante, el cual nos devela, ¿verdad?, la realidad de la pobreza en plena ciudad, en plena vecinos, ¿verdad?, del sector financiero y de los sectores turísticos. Hay mucha necesidad en ese programa todavía en el 2023, aunque pensemos que no. También contamos con un programa de prevención de violencia en el cual trabajamos con la niñez y la juventud a partir de los 8 años. Ese programa tiene varios componentes. Tiene el componente del proyecto educativo, en el cual nosotros le damos apoyo académico a nuestros jóvenes y niños a partir de los 8 años, como mencioné, de lunes a jueves. Y ahí estamos trabajando desde la pandemia, estamos trabajando fuertemente en lo que es el refuerzo de las materias principales, entiéndase matemática, español e inglés. Hemos encontrado unos rezagos impresionantes. De verdad que impresionante. Uno sabe que están ahí, pero no es hasta que las maestras te explican que los niños no saben reconocer las vocales, niños de 5º y 6º grado, que uno, ¿verdad?, entiende la profundidad de la problemática. Y ese mismo programa de prevención de violencia tiene otro componente, que es el componente recreativo, en el cual entonces nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con deporte, bellas artes y otras maneras para integrar a esa niña y esa juventud a participar en los distintos procesos. Damos apoyo a lo que es el desarrollo de liderazgo juvenil a través del grupo y la organización del IJAC, que es Líderes Jóvenes en Acción. Trabajamos con la vejez a través de RIE, que es Recreación, Integración y Empoderamiento de la Persona Adulta Mayor. Eso lo trabajamos en las distintas comunidades y es una manera de potenciar, ¿verdad?, esa ciudadanía que tiene nuestra gente vieja, que muchas veces queda relegada y pensamos que están allí aburridos en sus casas y no tienen nada que hacer, y todavía tienen un montón de energía y muchísimo que aportar a nuestro país y sobre todo a nuestro proyecto de nuestras comunidades. Y ya propiamente pues desde el G8 también trabajamos lo que son tertulias comunitarias, entre otros, ¿no? Que las tertulias es un espacio en el cual el liderato junto a los vecinos de su comunidad se reúnen mensualmente a reflexionar sobre distintos asuntos. Típicamente son asuntos de carácter nacional, a veces son asuntos de problemáticas bien internas de esa comunidad, va a depender, ¿verdad?, de esas necesidades que va identificando ese liderato. Y pues de esa manera, ¿verdad?, vamos trabajando y entrelazando y tirando los hilos conductores de manera transversal dentro y fuera del equipo de trabajo. Y como mencionaba Carlos, pues todas las áreas aunque no sean propiamente de participación ciudadana, el elemento de la participación y la integración del liderato en la toma de decisiones, en la planificación de los proyectos, en la ejecución y en la evaluación de los proyectos es fundamental. Así es que otro rol que asumimos desde la Oficina de Participación Ciudadana es trabajar como enlace entre las demás áreas de trabajo y el liderato, ¿verdad? Y muchas veces, y ahorita cuando entremos, ¿verdad?, en el premio y demás, pues vamos a poder abordar cómo muchas veces ese lenguaje altamente técnico, cómo llegamos a esos puntos de conciliación para que la participación sea efectiva. Algo que nos ha distinguido por como proyecto por los pasados 20 años es que para nosotros participación no es llenar una hoja de asistencia, ni tirar una foto y decir que allí habían 30 personas. Es que la gente entienda lo que está... No un checkmark. Es que la gente entienda lo que está pasando, que la gente tome conciencia, que la gente cuestione y que al final la gente tome una decisión informada. Algunas veces va a ser las decisiones que nosotros entendemos que son correctas y otras veces no. Y eso es parte de la humildad profesional que tenemos que tener cuando trabajamos con comunidades. Eso es parte de lo que es participación. O sea, hay una determinación de los que participan y hay que respetar esos procesos. Respetar eso. Pero requiere mucho que se presente, ¿no? Que la comunidad esté
envuelta y esté presentándose a esas reuniones. Y cuando vivimos en momentos de tanto austeridad, de tantas crisis que hemos tenido y ¿sabes? La vida se pone compleja y estratégica, entonces tener tiempo para participar en adición a dónde estás se puede poner bastante retante, así que no me puedo imaginar todo el trabajo que tienes. Gracias por eso. Carlos, cuéntame un poco Sí. de tu rol, que aunque puedo entender que es más urbanismo y infraestructura, ¿cómo te sientes que participas en esta área dentro de todo el proyecto? Te cortó un poquito ahí, pero Ah, la pregunta es a mí. sí, sí, sí. De tu Ok, rol de urbanismo e infraestructura, cómo lo ves dentro de todo el proyecto? Aunque puede ser algo un poco más sólido, ¿verdad? Y más tangible dentro de todo el sí. proyecto y quizás lo que inició, que es el famoso dragado y otras cosas, pero cuéntame un poco más cómo sería un día a día de tu parte. Sí, pues mira, nosotros manejamos en el área distintos ámbitos a nivel de la implementación. Con esto quiero decir que desde el aspecto de planificación, hay un área que no mencioné, que es el de planificación y presupuesto, pero desde el aspecto de planificación de los proyectos, y ahí entra, ¿verdad? Lo que vamos a hablar quizá ahora más adelante, que es el Plan Maestro Integral de Infraestructura, que se desarrolló, ¿verdad? Desde mi área, pero participamos y ahí entraron todas las áreas, entraron a intervenir junto con el liderato y los residentes. Pero desde el punto de vista de procesos, trabajamos desde la planificación, el diseño, la construcción, y ya mismo entraremos en el aspecto de operación y mantenimiento. De hecho, estamos incorporando un manual de operación y mantenimiento en uno de los proyectos. Y esto es algo que entiendo que va a ser cada vez más solicitado y trabajado en Puerto Rico. Hemos escuchado mil veces que ponemos el dinero para hacer tal infraestructura, pero no hay dinero para mantenerla y luego ya estamos, pues, o demoliendo o volviéndolo a hacer o mirando pues, edificios o infraestructura, ¿verdad? Que si no se da el mantenimiento, pues esa inversión se va a perder. Y en ese ámbito, ¿verdad? Pues los proyectos están en distintas etapas, ¿verdad? Hay unos proyectos que están más adelantados que otros. Trabajamos desde el tema de infraestructura, ¿verdad? Que es lo que lleva el nombre del área y con esto, pues, ¿verdad? Incluye infraestructura vial, avenidas. Ahora mismo estamos trabajando en la realineación de la avenida Barbosa. Si han pasado por allí, por cerca de la entrada de Cantera, van a ver allí una enorme montaña de tierra, que es una sobrecarga que se utiliza para mejorar las condiciones del subsuelo. Pues ese proyecto lo estamos conduciendo nosotros junto con la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura. También manejamos infraestructura pluvial, esto en coordinación con el municipio de San Juan, que es ¿verdad? Es la entidad a cargo de los sistemas pluviales, en este caso, ¿verdad? Es el municipio de San Juan. Manejamos también proyectos de infraestructura de agua potable y de alcantarillado sanitario. Y esto pues lo maneja la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. E infraestructura eléctrica y comunicación, ¿verdad? Que ahí pues, ¿verdad? En términos de comunicaciones, ¿verdad? Hay varias compañías privadas. Y en términos de eléctrica, ¿verdad? Lo que era la autoridad y ahora pues que administra Luma. También trabajamos, ¿verdad? Con espacios públicos, ¿verdad? Lo que son diseño de plazas urbanas. Tenemos también un concepto que son plazas de agua, que son espacios públicos que van a estar justo al lado del canal, una vez, ¿verdad? Esté canalizado. Eh, También tenemos espacios recreativos y de hecho el proyecto que estamos trabajando, el manual de operación y mantenimiento, es justamente un proyecto de mejoras de subsuelo, escorrentías pluviales y parque de pelota. Todo eso se está trabajando en un mismo proyecto que también, ¿verdad? Trabajamos la integralidad, ¿verdad? De lo que son, podemos decir, sistemas, ¿verdad? Cómo la parte pluvial se puede unir con un parque de pelota. Cómo un parque de pelota puede manejar dentro de un área de conservación o que tiene un aspecto, ¿verdad? Ecológico sensitivo, porque estaríamos dentro de lo que sería la franja de los bienes de dominio público.
asociado a la zona marítimo terrestre del Caño Martín Peña, así que es un área, ¿verdad?, que se está restaurando, pero que eventualmente va a ser, ¿verdad?, ecológicamente sensitiva. Pues cómo podemos manejar un parque de pelota con una iluminación que puede afectar también, ¿verdad?, el ecosistema. Entonces, tratamos de manejar la integralidad de todo lo que implica, ¿verdad?, pues todos los ecosistemas, ¿verdad?, y todos los elementos urbanos, físicos, espaciales y sociales, ¿verdad? El elemento obviamente social, pues también está considerado, ¿verdad?, en los trabajos, todo, ¿verdad?, espacio recreativo o espacio público, pues también viene también pensado con una programación, ¿verdad? Que tú puedes tener el espacio ahí, pero si no hay una programación, actividades que ya estén de alguna manera pensadas, pues puede ser un espacio muerto. Así que, pues todo ese tema pues también lo trabajamos. Y trabajamos también el aspecto de vivienda, aunque hay un área, ¿verdad?, que es el área de vivienda. Ahí más o menos como que estamos divididos ahora mismo en la ejecución de los proyectos. Nosotros nos hemos concentrado en la rehabilitación de estructuras para el realojo de familias, algo que la ley establece y que es fundamental, que el liderato, ¿verdad?, estableció eso como un elemento principal en la ley 489, es que muchos de estos proyectos tienen impacto, ¿verdad?, en las estructuras, ¿verdad?, donde viven los residentes actualmente. El área principal de impacto es el área del dragado y los bienes de dominio público, donde ya desde el 2009 ya venimos realojando familias y que se han ido, ¿verdad?, realojando. Y una de las, o la primera opción que la ley establece es dentro del distrito, ¿verdad? Queremos que las familias se mantengan dentro de su núcleo, ¿verdad?, social, familiar, lo más cercano a donde vivían. Buscamos obviamente áreas que no se vayan a impactar, obviamente, por otros proyectos, y tratamos de buscar también áreas que estén principalmente también fuera de la huella de inundación, o que podamos hacer viviendas que estén elevadas y que sean, ¿verdad?, en cumplimiento con la ley en un área de inundación. Así que pues trabajamos el tema de rehabilitación de estructuras, trabajamos el tema de vivienda nueva, que ahora pues acabamos de completar 6 unidades de vivienda nueva y estamos en un proceso de subasta de otras 7. Trabajamos la parte de la demolición de estructuras, que en algunos casos pues conlleva mitigación de asbesto o plomo. Y entonces pues también dentro del área pues manejamos, ¿verdad?, todo lo que es gerencia del proyecto, de construcción, ¿verdad? Y tenemos contrato de gerencia, de inspección, toda esa parte que tiene que ver más con la parte de construcción, permisos, obviamente, relacionados. No sé si se me queda algo más. Obviamente, ahora mismo, ¿verdad?, estamos manejando propuestas de fondos. Ahora estamos trabajando en coordinación con el gobierno central, que tiene que ver con la infraestructura eléctrica y la posibilidad de poder tener sistemas de energía solar en residencias que puedan servir de apoyo, ya sea a nivel del día a día, en lo que podría convertirse eventualmente en una microred, o en eventos como el huracán María, donde en el caso del distrito estuvieron, me parece que fueron 7, 8 meses, hasta febrero, sin luz. Y entonces, pues bueno, pues elementos que puedan servir de resguardo para cargas críticas como la nevera, equipos médicos, y que el residente tenga, esos residentes tengan, pues digamos, un apoyo con baterías que le pueda servir en esos casos. Así que más o menos, pues cubrimos todas esas bases que, ¿verdad?, obviamente, pues Y por conlleva un equipo que ahora pues esperamos pues claro, contar con 5 coordinadores, pero más o menos ese es ¿verdad?, todo lo que implica el proceso participativo, ¿verdad? Trabajamos todos los sí, proyectos a y por través de lo que es eso, el diseño participativo. sí, súper gracias. Y Sí, por eso hago la pregunta, ¿no? Porque casi que son un mini mundo, o sea, no es la percepción solo del dragado, sino tienes vivienda, tienes fluvial, tienes energía, tienes construcción, tienes carretera, todo eso bajo como que el término de infraestructura que está integrado y se intersecciona a todo ese desarrollo social y comunitario. Y María Olga habló de educación y que no identifican las vocales hasta servicios a las personas de edad avanzada, no solo la participación de ellos y que se presenten, y con mujeres y violencia. O sea que hay una, o sea, creo que es importante que se entienda la complejidad y a la misma vez el que son
son un pequeño mundo el que están atendiendo desde esta corporación pública. Así que felicidades, porque sé que no solo lo complejo, pero todas las otras grupos y proyectos con los que tienen que relacionarse para lograr ejecutar ciertas cosas también dentro de la comunidad. Eso me lleva a que ustedes recientemente ganaron un premio, que por eso los invitamos para que habláramos un poco de este premio. Y pregunta, ¿el premio se lo ganó el proyecto Enlace? ¿Fueron las 3 o fue el fideicomiso? ¿Quién fue? Sí. Pues el premio es al plan. Al plan, ok, al plan de Y desarrollo bueno, integral. al plan maestro integral de infraestructura. Esto, sí, esto es un plan que se trabajó desde hace 2 años y viene a ser, ¿verdad?, un plan que complementa el plan de desarrollo integral aprobado en el 2007. Y bueno, para Es como contestar un la plan, pregunta, pues es al plan, exacto. Quiero hablar un poco pero lo... quiero mencionar el premio, porque es una gran cosa y tomé el tiempo de escribir el nombre del premio, ¿no? Que es el Global Impact Award, que viene de las organizaciones el American Society Landscape Architects y el International Federation Landscape Architects, y hay mucha competencia dentro de este premio, ¿no? Pero el Global Impact Award se lo dan a obras de arquitectura paisajista o landscape architecture, no solo en esa excelencia de obra, pero en excelencia en abordar la arquitectura y abordar el impacto climático también dentro del proyecto, y pues cumple con unos compromisos de acción climática de estas organizaciones. Habiendo dicho todo eso del Gran Premio, y felicidades por esto, ahora sí, cuéntame un poco más del premio como tal. ¿Tenía un plan de desarrollo? ¿Terminaron con un plan maestro de desarrollo integral? Y cuéntenme un poco más de este plan. ¿Y qué hicieron para celebrar el premio? ¿O todavía no se han ido a celebrar? Pues por ahí vamos, por ahí vamos. Okay. Mira, Carlos aquí es el experto del Plan Maestro de Infraestructura y sobre todas las obras. Y algo que a él se le quedó decir es que uno de los roles de este proyecto es la coordinación interagencial, y gran parte de esa coordinación, que no es sencilla, recae sobre los hombros de Carlos. Así es que, en adición a todo lo que mencionó, ¿verdad? Lograr que estas agencias nos tengan presente, nos incluyan en sus planes de trabajo, en sus presupuestos, ha sido un proceso bien retante a lo largo de la vida de este proyecto. Yo lo voy a explicar como lo trabajamos a nivel comunitario, y ahí empezamos a hacer el asunto transversal. Esto era la preadmisión a todos los proyectos que tenemos que ejecutar en el plan de desarrollo integral. Cuando uno va a ser operado, a uno le van a hacer algún procedimiento médico, uno lo lleva a una preadmisión. Y en esa preadmisión a ti te verifican todo. Básicamente eso fue el proceso que nosotros estuvimos trabajando por 2 años con este plan de maestro de infraestructura, para poder certificar cuáles eran las condiciones y cuáles eran las especificaciones con las cuales nosotros tenemos que realizar las distintas obras que nos toca construir en los años venideros. Y a la mano y a la par con el dragado que está a la vuelta de la esquina y a punto de comenzar. Es que esa era la explicación en Arroyo Habichuela. Gracias por eso. Por eso es que tenemos trabajadores sociales para... Bueno, pero la próxima porque a veces pregunta, nosotros mismos nos complicamos. quiero darle el espacio a Carlos a que vaya más con cosas más técnicas, ¿verdad? Pero la próxima pregunta de eso, María Olga, sería: ya tienen la preadmisión que viene después, pero la guardamos para ahorita. Estamos listos para entrar a sala de operación. Exacto. Ya tienes la bata y todo, ya te cambiaste, o ¿dónde estamos ahí? Pero Carlos, danos más detalles del premio como tal, por favor. Sí, pues justamente, ¿verdad? Todo esto se da en el marco de justamente ¿verdad?, de todos los fondos de recuperación después del huracán María. Y aunque ya nosotros teníamos definido cuáles eran los proyectos, ¿verdad?, según el plan del 2007, el plan de desarrollo integral, pues no habíamos podido todavía conseguir fondos de la magnitud, ¿verdad?, que estos proyectos pues requieren, ¿verdad? Estamos hablando de, como bien menciona, proyectos complejos,
yo no puedo, por ejemplo, hacer un proyecto de infraestructura si no hago vivienda para realojar a esa familia que se va a afectar por el proyecto mismo de infraestructura. Así que es como un juego de piezas, ¿no? Un rompecabezas donde yo tengo que, ¿verdad?, hacer unas acciones Correcto. antes para poder viabilizar los proyectos. Y el proyecto Así en que sí, perdona que te interrumpa, el proyecto en sí del dragado, que es el Staple Project, como quien dice, de por sí tiene unos impactos en distintas áreas de área metro, ¿no? Desde el aeropuerto sí, hasta otros, que también esas son piezas que hay que como que estar correcto. pendientes e integrando de alguna manera. Correcto. Y justamente, ¿verdad? Una de las cosas que se trabajó en el estudio de viabilidad para el dragado y la declaración de impacto ambiental es la relación de los proyectos de infraestructura con las obras del dragado. Como mencioné anteriormente, todavía hay comunidades que no tienen sistema sanitario y descargan aguas usadas al canal. Al canal, que ahora mismo tiene un poco de flujo, pero cuando empezamos a hacer el trabajo, pues no corre el agua, estaba estancada. Así que cada vez que hay un evento de lluvia, que en el caso de las comunidades no tiene que ser un evento de mayor intensidad, pues las comunidades se inundan y toda esa agua contaminada entra a los hogares, entra en contacto con niños, envejecientes, etc. Entonces, esa relación, ¿verdad? También se estableció la importancia de eliminar las descargas sanitarias antes de que culmine el proyecto del dragado. Ya con la asignación, ¿verdad?, que se aprobó y que anunciamos, la comunidad anunció hace un año atrás, más o menos, de los fondos para el dragado, pues ya entonces eso marca un tiempo límite para nosotros poder ejecutar los proyectos de infraestructura. Así que esta transmisión, como dice María Olga, justamente es un repaso. Desde el 2004, el domingo pasado, se cumplieron 19 años, ¿verdad?, de lo que es la Ley 489, que es fundamental en todo lo que es el andamiaje, ¿verdad?, de lo que opera, cómo operamos las tres entidades. El Fideicomiso de la Tierra, que es un elemento fundamental para el que estos proyectos se puedan ser viables. Tiene que haber un fideicomiso y, como mencionabas anteriormente, ya las comunidades veían desde hace 19 años la posibilidad, ¿verdad?, de la presión del mercado y lo que podía ocurrir, que ya lo estamos viendo en otras comunidades, del desplazamiento involuntario, del aumento en precios de venta, de alquiler, precios que los mismos residentes que llevan viviendo 50 años no pueden pagar. Así que el fideicomiso da esa seguridad de permanencia. Justamente construimos las viviendas nuevas en terrenos del fideicomiso o en terrenos que adquiere la corporación y que luego entonces pueden ser transferidos por virtud de la ley al fideicomiso. Dicho eso, ¿verdad? El Plan Maestro Integral de Infraestructura lo que buscaba era hacer una radiografía al 2022, que fue cuando empezamos, de toda esa infraestructura, de lo que se había hecho ya, pero justamente de mirar también los nuevos retos que estábamos, ¿verdad?, después de 19 años, que estábamos viendo y que teníamos que atender en función de lo que comentó María Olga también, los fondos federales principalmente, ¿verdad?, que se están asignando vienen con, ¿verdad?, toda una serie de restricciones, Sí. pero muchos habremos escuchado, ¿verdad?, el famoso Build Back Better, que es decir, bueno, yo voy a construir, pero tengo que construir mejor. Esta infraestructura que estamos diseñando tiene una vida útil típicamente de 50 años por lo menos, ¿verdad? Estamos hablando de infraestructura pluvial, sanitaria, potable. En 50 años, y esto fue parte de lo que discutimos con los residentes dentro de un proceso también de 2 años, en medio de la pandemia, que eso María Olga también te puede comentar, que fue un reto enorme en el proceso participativo. En esos 50 años, ya la NOAA ha establecido una proyección de un aumento de nivel del mar que nosotros, ¿verdad?, estamos estableciendo intermedio. No es el peor escenario, tampoco es el mejor, de 3 pies al 2080, más o O menos, sea, y ¿verdad?, esto, de 50 años. sí, y solo para ir a ver, aterrizar puntos, ¿no? O sea, que en el Sí, plan maestro nuevo ya ustedes estaban contemplando en el diseño que estaban haciendo
ese aumento de estos 3 pies. Se fueron Sí, en el diseño medio sí, de lo que podría de lo que podría ocurrir. suceder. Sabemos que, ¿verdad? Que hay escenarios que son mucho más Sí. graves, ¿verdad? Y que están considerando hasta 10 pies. Y bueno, Ujú. han habido imágenes, ¿verdad? Que se han enviado a través de los medios sobre esta proyección. Quedaron positivos Pero ese escenario, se quedaron positivos y dijeron, vámonos a mitad de camino. sí, yo creo que, ¿verdad? Obviamente todo esto fue una discusión que tuvimos Ujú. internamente. Un escenario de 10 pies, pues significa que Se va. no tan solo las comunidades del Caño, o sea, Sí. las costas de Puerto Rico en su Sí. mayoría van a estar inundadas, Ujú. Ocean Park, Sí, o están todos sea, fuera. estamos hablando de un escenario que realmente, ¿verdad? A nivel de política pública requiere otro pensamiento. Ya de alguna manera sale fuera de lo que es justamente el distrito, pero también nos parecía que era responsable pues plantear al menos un escenario intermedio y que los diseños, ¿verdad? Ya consideraran ese escenario. Claro. Así que esa discusión en particular no necesariamente se dio en el 2004, ¿verdad? Cuando empezó el proyecto. Así que entendíamos que en este momento, si íbamos entonces a solicitar fondos para poder viabilizar estos proyectos, teníamos que traer esto a la discusión y nos parecía que era lo más responsable de parte de nosotros, de la corporación y del personal. Uy, Eh, quiero hacer Hacíamos un una paréntesis, radiografía, Carlos, sí. y perdona, quizás para ustedes parece bien, me encanta como dices, en el 2004 esto no fue algo que pensamos, pero pues dadas todas las crisis y todo lo que ha pasado, pues ya en el día de hoy, pues sí, pensamos y estamos pensando más allá y cambio climático y todo eso, pero esto a ustedes les parece muy obvio ahora y lo incluyeron en su plan y reconocen el que quizás en otro momento no lo habían pensado, aunque siempre hemos estado en el paso de huracanes. Sin embargo, y ustedes que trabajan con agencias y otros, pienso que eso no es el pensamiento típico todavía. Puedo pensar en otros sistemas eléctricos y otros que no necesariamente estamos pensándolo con una mirada de cambio climático. Así que ya puedo ver Correcto. por qué ganaron el premio también. Así que continúa, perdona que te Eh, interrumpa. Mira, y yo creo que es importante lo que tú traes, Glenis, porque por muchos años distintas personas de distintos, ¿verdad?, espacios profesionales y ciudadanos han planteado que nuestro proyecto no contempla el cambio climático. Entonces yo creo que ha sido injusta ese juicio que se nos ha hecho cuando en el 2004 realmente... No, o sea, estamos hablando de que este proceso participativo fue del 2001 al 2003, luego 2004 la ley y el plan se aprueba, pero el plan ya estaba hecho en el 2007 por la Junta de Planificación. En aquel momento no se hablaba con la intensidad que se habla de cambio climático como se cambia hoy en día. Lo responsable es no seguir hacia adelante como un tren que no para, es detenernos, reflexionar e integrar aquellos elementos que sabemos que son los que nos van a llevar a un futuro más equitativo para nuestra gente, que no es otra cosa que adaptación al cambio climático. Y no atender el cambio climático como, no sé, como algo de Halloween que viene por ahí, te va a atacar y te ¿Qué tienes que pasa de vez en esconder, cuando? sino que simplemente es parte de la realidad con la cual tenemos que seguir planificando la sociedad puertorriqueña y la sociedad a nivel mundial. Y cómo lo integramos, yo creo que ha sido bien importante y me parece verla importante resaltar eso, que realmente sí, nos dimos a la tarea de ver cómo esto afecta, qué opciones tenemos, discutirlas con la comunidad y llegar a unos consensos de por dónde, ¿verdad? Entendemos que es la ruta pues, que podemos y que debemos seguir. Claro, sí, nada más el que haya esa intencionalidad sí, y está incluido en los temas es ciertamente un adelanto, porque yo puedo pensar en muchas construcciones hoy día que en distintas áreas que uno dice, pero no estamos pensando esto muy bien de aquí a varios años, sin tener todo el cosa, y uno piensa cambio climático, nosotros aquí somos muy pues de huracanes y eso, pero cambios climáticos en términos de temperaturas excesivas y que no haya agua, es parte de los efectos. Huracanes es como que lo que vemos continuamente y quizás ahora los terremotos también, porque lo tenemos bien presente, pero incluye mucho más. Carlos, perdóname sí, que te nada, un poco para interrumpí. resumir. Sí, no, no,
Era solamente concluir con esa radiografía, incluyó un proceso de encuestas que se hicieron en los residentes sobre su condición actual, ¿verdad? También aquí hubo, a partir del huracán María, luego el terremoto, luego la pandemia, ha habido cambios demográficos en todo el país, pero y las comunidades no han estado exentas de eso. Así que teníamos que, digamos, hacer una actualización de las condiciones en que estaban viviendo los residentes, quizás residentes que no participaron del proceso del 2002 al 2004, que entonces ahora estaban participando, inclusive que a lo mejor no tenían conocimiento del plan y de las mejoras propuestas. Así que yo creo que fue importante como que hacer ese repaso, hacer esa actualización y, ¿verdad?, enfatizar en el Plan de Desarrollo Integral del 2004. Tiene una serie de intervenciones, ¿verdad?, que pues, en aquel momento se plantearon como todas las intervenciones posibles, ¿verdad? Y es bien ambicioso, ¿verdad? Si miramos el plan. Y en todos estos años también hemos podido internamente establecer junto con el liderato que hay unos proyectos y hay, ¿verdad?, que con mayor prioridad, ¿verdad? Y que justamente teniendo ya los fondos para el dragado con un límite de tiempo, con una ventana, ¿verdad?, de oportunidad, teníamos que entonces priorizar, ¿verdad? Así que el plan maestro integral también lo que hace es priorizar en cuáles serían esos proyectos críticos que sí tenemos que entonces solicitar fondos, que sí tenemos que entonces coordinar con los residentes y poder hacer para poder viabilizar y, ¿verdad?, entre otras cosas, ¿verdad?, como mencioné, eliminar las descargas sanitarias, pero también atender el tema de agua. Y uno de los componentes que para mí me parece importante es que en el plan se habla de infraestructura de agua. No se, ¿verdad?, se menciona infraestructura sanitaria, pluvial, potable, pero hablamos de infraestructura de agua, que es un elemento que en Puerto Rico está dividido en dos agencias, en el municipio de San Juan y a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, pero por ejemplo en otros estados como en Filadelfia es una sola entidad que maneja la infraestructura de agua y maneja tanto la parte potable, pluvial y sanitaria. ¿Por qué? Porque al final es el mismo recurso. Es el mismo recurso, Esa integralidad nos parecía importante porque tendemos como a dividirlo, porque está, ¿verdad?, dividido en dos agencias y en el caso de las comunidades hay lo que se llaman sistemas combinados, ¿verdad? Y entonces se utiliza el sistema pluvial como sistema para descargar aguas usadas, que no se supone, pero entonces, ¿verdad?, tenemos un poco la coordinación de entonces quién asume responsabilidad. Entonces, ahí pues se pasan la papa caliente, ¿no? Eso no me toca a mí, te toca a trae ti. mayor complejidad, no solo en toma de decisiones, pero en resolver o en mantenimientos también. Correcto, correcto. Interesante. Así que bueno, eso entre otras cosas, y obviamente el plan lo trabajamos a través de una solicitud de propuesta. Participaron firmas locales con firmas a nivel internacional o de Estados Unidos. La firma con que finalmente contratamos se llama All In Partnership, tiene sede en Filadelfia. La mitad de los consultores eran de Puerto Rico. Y fue esta firma quien básicamente, ¿verdad?, nos solicitó la aprobación de someter el plan a la Asociación, ¿verdad?, Norteamericana de Arquitectos Paisajistas. Este premio se creó por primera vez entre estas dos organizaciones, ASLA e IFLA, en el 2023 y pues, ¿verdad?, pues, tuvimos, ¿verdad?, la suerte de poder ser seleccionados. Pero bueno, yo creo que también valida un poco también el trabajo del liderato, líderes que llevan más de 20 años de manera continua, sin ninguna remuneración en este proceso participativo. En su mayoría son mujeres líderes, que bueno, que son, ¿verdad?, nuestra punta de lanza con que nosotros pues vamos detrás de ellos, y demuestra, ¿verdad?, un poco también el trabajo participativo, cómo, ¿verdad?, ha podido rendir frutos en lo que es un proyecto integral, donde realmente para mí, ¿verdad?, la resiliencia un poco radica en eso, en la participación directa, ¿no?, de los residentes. Obviamente el fideicomiso ya había sido reconocido también por la organización, por la ONU, y el premio de World Habitat, que también viene a ser un componente, como mencioné, fundamental en este esquema. Sí, sí, definitivamente el caño, y cuando digo el caño, pues me refiero a todas las entidades y la comunidad, ha sido reconocida en distintos ámbitos
no solo por el fideicomiso y otras áreas, y son muy reconocidos, y la parte comunitaria también. Y este pues sigue siendo, es un otro nivel de como que la cherry encima del bizcocho, pero es más, tienen unas cuantas frutitas encima del bizcocho, así que felicidades. Y me gusta cuando dijeron que fue la empresa Olin quien sometió el proyecto, porque la realidad es que ustedes no creo que tengan tiempo para estar sometiendo. Espérate, vamos a ganarnos otro premio adicional, somete esto. Así que me parece súper. Entonces, ya tienen la bata, están ready para sala de operaciones. Ya está todo el mundo hands on deck. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué prosigue? ¿Qué viene? Mira, tenemos ahora mismo dos proyectos que forman parte del Plan Maestro Integral de Infraestructura en dos comunidades que justamente no tienen sistema sanitario. Una es la comunidad de Israel Bitumul, en la parte norte, y la comunidad de Buenavista Santurce y parte de la comunidad de Barrio San Ciprián. Hay una secuencia en los proyectos que surge a partir de cuál es la logística, desde dónde se empieza a dragar. Y se propone dragar de este a oeste, empezando por la Laguna San José hacia el puente Martín Peña en la Ponce de León. Así que las primeras dos comunidades que se van a ver afectadas son Israel Bitumul y Buenavista Santurce, en ese orden. Así que en ese orden es que nosotros vamos trabajando los proyectos para entonces ir eliminando las descargas en la secuencia en que se va a ir dragando. Estos dos proyectos, logramos la subvención, en el caso de Israel Bitumul, con fondos de FEMA, del programa 404 de Hazard Mitigation, y en el caso de Buenavista Santurce, fueron fondos que fueron asignados a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado de los fondos ARPA, y que, bueno, entre ambos suman aproximadamente $170 millones. Incluye todos los elementos que te mencionaba de infraestructura, y uno de los elementos principales que en ambos proyectos se incluye es el corredor de infraestructura. Nosotros le llamamos el corredor de infraestructura. En el plan del 2004 tiene el nombre del Paseo del Caño Norte y Paseo del Caño Sur. Paseo no porque es un paseo tablado, ¿verdad? Como usualmente quizá a lo mejor pensamos, como el de Piñones, etcétera, ¿no? Sino paseo porque realmente va a ser una especie de malecón donde vamos a poder pasear, caminar, coger bicicleta, pero sobre todo es un corredor de infraestructura. Es el punto final a donde toda la infraestructura que van bajando de las calles termina. Así que es el punto donde se recogen todas las aguas, donde se hacen las descargas, en donde están planteadas las estaciones de bombeo, que ahora, ¿verdad?, están incluidas en este Plan Maestro Integral de Infraestructura, y además en donde se está incorporando uno de los elementos paisajistas que se añaden al plan del 2004, el elemento de una berma, ¿verdad? Un montículo, ¿verdad? Que justamente va a servir como dique para evitar lo que mencionaba anteriormente del aumento del nivel del mar. Pero este montículo no va a ser como una pared, ¿verdad? Está trabajado de una manera paisajista, que inclusive encima de ese montículo se va a haber una acera y va a haber una ciclovía. Así que es un elemento paisajista que quizás, ¿verdad?, con imágenes pudiera explicar esto mejor para que lo puedan visualizar. Para bicicletas del bicicaño. Por ahí va a coger el bicicaño, por ahí va a coger el bicicaño de seguro, y habrán varias paradas en las plazas de agua, que era lo que mencionaba, que es este espacio. Así que son de los elementos, ¿verdad?, fundamentales que ya estamos diseñando en estos proyectos. Así que pues digamos que ya comenzamos con la implementación en estas dos comunidades. Ahora bien, nos queda todavía, y en el caso de la berma hay un elemento, y es que ya una vez se estableció esto como la estrategia para manejar el tema del aumento del nivel del mar, se tiene que hacer en ambos lados de las comunidades. Así que bueno, aunque estamos empezando en Buenavista Santurce, se tendría que extender hacia Barrio Obrero Marina, y se tendría que hacer también hacia el otro lado, en las comunidades de Buenavista Torrey, Las Monjas y Parada 27.
ahí es donde tenemos el reto, ¿verdad? De ahora entonces entrar en la etapa de la solicitud de fondos, ¿verdad? Y hay varias opciones, ¿no? Que también están identificadas en el plan maestro, pero que obviamente, ¿verdad? Pues requiere, ¿verdad? Eh, establecer estas propuestas, coordinar, ¿verdad? Con el gobierno central, etcétera, ¿no? Y Muy pues bien. estamos entrando entonces en esa etapa ahora. Sí, tengo una pregunta que no quiero que se me olvide también, una curiosidad, pero quería mencionar y también preguntar sobre, creo que es un reto, pero han logrado muy bien, ustedes hablan mucho de fondos, ¿no? Y de nuevo, el dragado es como que el proyecto que quizás todo el mundo conoce, pero hay muchos proyectos como bien mencionaste, pero, pero de igual manera ustedes han sido muy buenos y magistrales en mezclar diferentes fondos capital, de todas las agencias y hasta fondos públicos y privados, y hay ese capital mezclado que de por sí, ¿sabes? Añade una carga administrativa bastante intensa. eh, pero pienso que es la manera también que garantizan, como que apalancan distintos fondos para el buen uso de fondos públicos. Así que no sé si quisieran ahondar un poquito en eso. Eh, tengo esa pregunta, entonces tengo una curiosidad, Carlos. Esto que lleva ya 19 años, mencionaste, ¿verdad? Eh, en términos de diseño visual, porque yo recuerdo haber visto unos visuales, ¿verdad? Cuando uno empieza como comunidad, empiezan a visualizar y el dragado del caño y la comunidad y cómo va a terminar y la vía y todo esto. ¿Ha cambiado ese diseño a través de los años? Porque pues uno empieza a envisionar un poquito más. Quizás al principio la visión de uno es más timidona o más limitada porque no sabes si lo alcanza y después según vas logrando cosas, quizás la visión cambia o quieres modernizar algo, no sé, tengo esa curiosidad y lo de todo este apalancamiento y buen uso de fondos públicos, me gustaría que comentaran sobre eso. Pues mira, sobre el tema de la visualización, interesante porque hemos tenido intercambios con distintas universidades, con la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Politécnica, con las escuelas de arquitectura principalmente, donde ellos han desarrollado proyectos en el Caño y han trabajado justamente el tema de visualización, ¿verdad? Es uno de los componentes que, por lo menos para mí, es refrescante, ¿no? En el sentido de que los estudiantes, pues quizás vienen, ¿verdad? Con una mirada fresca, aunque siempre tratamos, ¿verdad? De que sea lo más consona también con la visión de la comunidad, ¿verdad? Y ahí pues siempre hay retos en esa parte. Pero sí, el Plan Maestro Integral de Infraestructura tiene unas visualizaciones que no habíamos tenido, principalmente con elementos nuevos, ¿verdad? Como el tema de la berma, es algo nuevo que no se había visualizado, ¿verdad? Y que cambia un poquito el paisaje de cómo el paseo se visualizó en el 2004. Pero, ¿verdad? Dependiendo también, ¿verdad? Del momento, hemos tenido distintas visualizaciones de las plazas de agua, con una de las subvenciones, un poco para comentar sobre el tema de la diversidad de fondos, hemos tenido subvenciones a través de la EPA, del Urban Waters, del programa de Urban Waters, donde hay fondos, ¿verdad? Que hemos podido acceder de cuantías pequeñas, $20,000, pero que nos han ayudado en momentos específicos para justamente temas de visualización. Y trabajamos con la firma también de paisajistas. En este caso, ellos fueron contratados directamente por la EPA. Tienen sede en Nueva Orleans, SPAC Moss of Michaels. Ellos trabajaron unas visualizaciones sobre esos espacios públicos y las plazas de agua que no teníamos, y en donde se ve, por ejemplo, uno de los componentes que también trabajó Olin, que es el tema de la infraestructura verde, y que no lo había mencionado. La infraestructura verde, ¿verdad? Incide principalmente en el tema de manejo de agua, que puede incluir
desde el tema de las cisternas en las casas o charcas de retención en espacios públicos o jardines pluviales en espacio público, en los techos también, ¿verdad? Hay otras propuestas en los techos de las casas, pero es una manera distinta de manejar el agua, ¿verdad? Típicamente estamos acostumbrados a que el agua cae, sale de mi casa, llega a la acera, a la calle, baja por la alcantarilla y de ahí termina en el río, o en el mar o en el cuerpo de agua. Dentro de ese proceso, la infraestructura verde busca manejar de manera distinta el agua, entrando principalmente, sí, en manejos de lo que es el volumen de agua, que el agua no llegue lo más rápido posible al punto más bajo, que se va a inundar. Así que hay unos elementos de cómo retardar, de cómo alargar ese proceso, Claro. que depende mucho también de los tipos de suelo, y eso, ¿verdad? Quizás es una conversación que tomaría más tiempo, pero también pretende crear elementos que puedan filtrar el agua. Y ahí principalmente entran los jardines pluviales, que es como si fuera una especie de alcantarilla verde. El agua se va a estancar en este espacio, va a filtrar y al final va a terminar en el tubo. Pero cuando pasa por esas plantas no son cualquier planta, están, ¿verdad? Están diseñadas, hacen una función de biofiltración, ¿verdad? Hacen una función de filtrar ese sedimento, esa agua que de alguna manera va con algún particulado, para que ese particulado, esa contaminación, no llegue al tubo, ¿verdad? Y no llegue finalmente al cuerpo de agua. Esto obviamente son, ¿verdad? Estrategias que ya están establecidas en la reglamentación, tanto de la EPA como de FEMA, hasta del cuerpo ingeniero, ¿verdad? Se ha ido incorporando estas estrategias que básicamente están dentro del ámbito de la ingeniería civil y de la arquitectura paisajista, y se integran estos espacios públicos, tanto en calles, plazas, pero también puede incluir, ¿verdad? Como mencioné, residencias o comercios. Así que esto es otro elemento que también se incluye en el Plan Maestro Integral de Infraestructura, que quizás se había planteado de otra manera en el 2004, ¿verdad? Como espacios verdes, pues ahora tiene, digamos, como una conceptualización adicional de la función que pueden tener, ¿verdad? Estas áreas verdes. Y, por ejemplo, ves en el plan que las calles donde tienen sistemas pluviales son las calles que tienen también árboles. Entonces hay una integralidad, hay una integración en estos sistemas, ¿verdad? El sistema natural con la infraestructura verde con la infraestructura gris. Así que, pues un poco hemos podido identificar, ¿verdad? Fuentes de fondo que nos han ayudado en el proceso y que justamente vienen a ayudarnos a visualizar. Yo creo que es importante en el proceso participativo provocar la discusión con visuales. Así que van a ver en el plan también que hay muchas imágenes, fotografías de proyectos que a lo mejor, ¿verdad? No necesariamente representan el contexto específico de la comunidad del Caño. Fue algo que también velamos, ¿no? Que no estemos pensando en modelos importados, como dice Rubén Blades, que tratemos de encajar aquí porque la realidad, ¿verdad? Es distinta, pero que de alguna manera sirvieran de referencia, que los residentes pudieran ver, ¿y qué es un jardín pluvial? ¿Cómo se ve? Sí. Así que eso fue un instrumento, ¿verdad? Importante en la discusión. Y de ahí surgieron muchas preguntas, que muchas tenían que ver con mantenimiento y quién va a cortar esas plantas y qué pasa si el agua se estanca y los mosquitos. Así que es importante la discusión porque justamente también nos ayuda a poner los pies en la tierra. Y de alguna manera, pues yo creo que el plan, pues yo creo que está también, ¿verdad? Montado dentro de una realidad, ¿verdad? Que los mismos residentes nos hicieron ver. Sí, sí. Y eso creo que es el jugo de lo que es participación, ciertamente, pero uno a veces vive en una realidad y aunque uno participe, pues uno se queda en la realidad que uno conoce, pero hay que traer elementos de afuera, no a manera de imposición ni de que, esta es la forma, sino de ayudar a que uno aspire también a otras maneras. Y creo que después de tantas crisis, pues ya uno también está mucho más suspicaz en, bueno, ¿y esa agua? ¿Dónde va a terminar? ¿Y quién se va a encargar de picar el palito? Y esto, que son cosas súper, súper importantes. Hemos
hay que decir que creo que hemos madurado, ¿no? Con estas crisis también hemos aprendido mucho que nos ha llevado a otros lugares. Eso está bello. Súper, de María Olga, ahí hablando un poquito más de esto que decía de los fondos, ¿no? Ha habido un proceso muy autoagenciado de parte de la comunidad en términos de esta es mi comunidad y esto es lo que queremos, y pedir y solicitar unas ayudas, pero ha habido mucho esfuerzo porque esos fondos no es como que pues dale, toma estos fondos y haz todo lo que quieras, sino hay que buscarlos aquí y se los pido al EPA y se los pido a FEMA y apareció esto y se los pido allá y hay distintas y también estos fondos privados, federales, públicos. ¿Puedes hablar un poquito de ese reto y quizás cómo lo hablan así mismo en las comunidades? Cuando lo hablas así a nivel de arroz y habichuela en las comunidades, ¿cómo también lo contemplan? No, ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho en esos procesos de planificación de las posibles fuentes de financiamiento para el proyecto. Eso es un trabajo que lleva muchos años. Y dentro de ese análisis, pues entra, como bien tú has ido mencionando, todo lo que haya en el menú. Si en el menú hay fondos federales, pues fondos federales. Si el municipio tiene fondos que pueden funcionar, pues municipio. Si la EPA tiene grants competitivos, pues vamos con la EPA. Así es que hay un proceso de análisis de cuáles son esas posibles fuentes de financiamiento para poder llevar a cabo nuestras distintas obras. Eso ha incluido desde cabildeo por una ley específica en la cual la legislatura nos traspasa 5 millones anuales para poder cumplir con el reto que es realojar las familias que ahorita mencionaba Carlos. Eso va desde mantener reuniones por 3 años con el Departamento de la Vivienda explicándoles por qué se nos debía de hacer un set aside y por qué este proyecto no debía de entrar en una fase competitiva, al igual que otros proyectos u otros municipios, sin menospreciar las necesidades de otras, ¿verdad? Otras geografías acá en nuestro archipiélago, pero reconociendo que ya esto es un proyecto con una trayectoria, con un avance en los planes necesarios para poder entrar en etapas de ejecución propiamente y de implementación de los proyectos. Así es que fueron 3 años de largas reuniones con el Departamento de la Vivienda para que poder hacerles ver por qué era necesario ¿verdad? Que se trabajara un set aside y asimismo pues con fortaleza se dio un proceso de conversaciones una vez se reconoce que venían los fondos ARPA y cuando el presidente comienza a hablar ¿verdad? Del Build Back Better que mencionaba Carlos ahorita, pues se comienza a plantear la fortaleza, mira esos fondos que van a venir nosotros cualificamos y lo mismo con FEMA, comienza toda la conversación de los fondos de recuperación, mira que podemos entrar en una etapa básicamente de construcción, así es que es mucho trabajo, ¿no? De investigación, de ver cuáles son esas posibles fuentes de fondos y comenzar a convencer a la gente y a los distintos funcionarios de que realmente nosotros cualificamos para esos fondos. Yo creo que uno de los retos grandes, tanto a nivel interno como externo, son las cuantías, ¿no? Nosotros los mortales que trabajamos con presupuesto de clase trabajadora, de repente escuchamos 170 millones de dólares y tal vez la impresión es a esa gente del caño no le hace falta un centavo más, ¿verdad? Pero entonces no necesariamente manejamos lo que son las cuantías de estos proyectos de construcción y eso siempre ha sido un reto, tanto a nivel interno del equipo de trabajo como interno con la comunidad, como externo a nivel de comunicación general al país, porque muchas veces se supone ya allí no hace falta nada y realmente aquí todavía. Y vuelvo e insisto, sin menospreciar, sabemos que hay que invertir en muchas otras áreas de Puerto Rico de manera crítica y de manera urgente, pero aquí el impacto se multiplica por la zona en la que ubicamos, por el efecto que va a tener a nivel de la ciudad, a nivel turístico, a nivel de infraestructura crítica como el aeropuerto, entre muchos otros aspectos, ¿verdad? Que incluye nuestro proyecto. Y en ese sentido, pues, ¿cómo también visibilizamos que
lo que se nos está asignando no representa ni 1% del total de los fondos de recuperación. Y entonces, pues, ¿cómo también visibilizamos eso? Mira, sí, en efecto, son 170 cuando combinas los fondos ARPA con la otra fuente de fondos con los otros, todavía nos faltan 15 millones, ejemplo, para este proyecto, pero en realidad cuando lo vemos en el macro, eso todavía, ¿verdad? Es nada. Así es que eso siempre ha sido un reto. Cómo manejar cantidades de dinero tan grandes, y cómo poder visibilizar la necesidad que hay acá y por qué se debe de invertir acá. Sí. Sin embargo, es algo que por lo menos uno logra ver el resultado, porque con muchos de estos fondos de recuperación, por decirlo, pues han asignado muchos fondos, vienen muchos fondos gracias a la recuperación y todo esto, sin embargo, no se han visto. Yo creo que allí en el caño, pues uno los ve y los va a seguir viendo y creo que una de las cosas que los hace exitosos, el que puedan tener todo ese rompecabezas de fondos, ¿verdad? Y agenciarse para seguir buscando esas distintas fuentes de fondos y, este proyectito de agua, pues lo podemos sacar de aquí, este de acá y este de acá, viene porque también tienen una visión bien clara y esa visión viene de toda la participación que han tenido con la comunidad y de lo que quieren que se vea y que se cree y todo eso. Así que felicidades por ese premio, por uno de los muchos, pero estamos celebrando este ahora. Antes de la última pregunta, tengo una pregunta adicional. ¿Cómo se siente la comunidad? La gente ya está pompeada. Carlos, estabas hablando que van a empezar del este a oeste y las primeras comunidades. Me puedo imaginar que una vez empiecen, después cómo van a hacer, que le van a empezar a contar las comunidades que vienen después. No sé, ¿cómo se está sintiendo algo que ha sido tan trabajoso por tanto tiempo y que finalmente quizás lo empiecen a sentir que se va a dar? No sé, ¿cómo está el ambiente allá? Todavía, o sea, no sé, tengo curiosidad. ¿Hay pompeadera o está todo el Bueno, mundo? No sí, lo creo bueno, hasta que no lo por lo vea menos qué está pasando. hay algo de eso, y como estamos en la etapa de diseño, pues, ¿verdad? Ambos proyectos están empezando, quizás el de Buenavista Santurce ya lleva un poquito más, y hemos tenido reuniones con el liderato, y bueno, con el anuncio del premio, pues, ¿verdad? El liderato está súper contento. Es una noticia que nos sigue dando, ¿verdad? Más fuerza y nos alienta, ¿verdad? Para seguir en este empuje, que son muchos años y que obviamente también agota, ¿no? Principalmente porque los proyectos de un plan, ¿verdad? De esta envergadura toman tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de, como tú mencionabas ahorita, un micromundo, en un proceso bien complejo, y que son proyectos bien grandes que pues, toman tiempo, ¿no? En el sentido de implementar, ¿no? Quizás tenemos como referencia a Ponce en Marcha, y todavía hay cosas que no se han completado y lleva más de 30 años. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Estas reformas urbanas, ¿verdad? Que al final estamos hablando de una reforma urbana, pero también social y económica, pues un proceso que va a tomar tiempo. No podemos perder de perspectiva que las comunidades vienen sin ser atendidas desde hace más de 50 años, 60 años. Entonces, la infraestructura que tenemos ya pasó su vida útil, ¿verdad? Ya está colapsando. La presión de agua no se puede subir porque si no empiezan a haber salideros. O sea, la condición de las estructuras después del huracán María también se ha venido deteriorando. Por lo tanto, durante la construcción hay que ser bien cuidadoso para que las estructuras no se afecten o se agrieten. Así que, digamos, todo esto, ¿verdad? Tiene unos elementos adicionales que hacen, ¿verdad?, esto un poquito más complejo. Pero, y quizás María Olga puede mencionar, hace poco me comentaron de la participación de residentes en reuniones de junta que se están renovando, y entiendo que hay una participación bien alta. Yo creo que desde el anuncio de los fondos para el dragado, y pues, me atrevo a decir también que quizás, ¿verdad?, con estos dos proyectos que están empezando y el plan, yo creo que la participación es una manifestación
del interés de los residentes, de que, bueno, pues como que ahora lo empiezo a ver, ¿verdad? Claro. Y esto también es un trabajo que la corporación no está exenta de que muchas entidades gubernamentales han perdido la confianza, ¿verdad?, de los ciudadanos y la corporación no está exenta de eso, aunque nosotros, ¿verdad?, podemos decir que hemos mantenido, gracias a la transparencia, a la coordinación con el liderato y los residentes, yo creo que hemos podido construir esa confianza que se puede perder en cualquier momento, pero que es bien fuerte. Y yo creo que la participación reciente en las reuniones de las juntas comunitarias, yo creo que vienen a validar eso, porque además, tú lo mencionas ahorita, con todo lo que está pasando, los calores, mil cosas, tengo que ir entonces a una reunión para escoger una nueva junta, ¿verdad? No es necesariamente lo más, digamos, atractivo, por decirlo. Y aún así van muchas personas y participan. Así que yo creo que eso es un signo de que yo creo que sí, que los residentes más que todo están locos por ver, ¿verdad?, el proyecto, y que pues sus residencias no se vean inundadas, y por lo menos en estas dos comunidades, pues estamos cerca de que en los próximos 3 años vamos a llegar a esa meta. Claro, eso no es ¿verdad? Es el inicio de los proyectos, como mencionaba. Tenemos el reto, ¿verdad?, de que son otras comunidades también ¿verdad?, con necesidades de este tipo de proyectos de esta envergadura, pero que ya marca, creo yo, como un primer paso, ya se puede visualizar la berma, ya se pueden ver cómo podría funcionar esta infraestructura. Y yo creo que eso es importante también, ¿no? Para que los residentes pues puedan ver que estamos encaminados, que falta todavía, pero que ya empezamos y que bueno, esto no, como quien dice, esto no lo para nadie, esto por ahí seguimos, y bueno, en el proceso aprenderemos, ¿no? Esto es un proceso de planificación, acción y reflexión, así que siempre tenemos, ¿verdad?, el trabajo de evaluación interna de las comunidades del G8 y el fideicomiso, que entonces, ¿verdad?, miraremos, el plan siempre es una guía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre pueden seguir surgiendo asuntos que tengamos, ¿verdad?, que hacer algunos ajustes en el proceso. Sin duda, y con la infraestructura tan antigua, sin duda puede ser que salgan varias cosas que no habían estado pensadas en el plan, Ujú, que correcto. eso va a ocurrir. Pero yo creo que sí, como bien dijiste, en parte uno tiene que enfocarse en lo que sí ocurre versus en lo que no, porque pues a veces en las luchas que damos es muy fácil uno enfocarse en lo que no funciona y nos olvidamos de las pocas cosas que sí funcionan, que nos animan para seguir la lucha, porque esta lucha ha sido una lucha generacional. O sea, han habido personas que seguramente comenzaron que hoy día o saben que no van a disfrutar estos proyectos por los que estuvieron muy envueltos y quizás hacen las historias a sus nietos o a sus hijos y son esos hijos los que van a decir, ah, caramba, mira, me hablaban tanto de estas reuniones para pensar en esto y participar y ahora es que finalmente quizás se empieza a ver. Eh, y, y sí, enfocarnos en lo que se puede hacer es importante. Glenis, yo creo que para abundar ahí un poco, yo creo que ha sido bien reconfortante para el liderato comunitario, ¿verdad? Sobre todo para quienes llevan desde el día uno o desde esos años iniciales, que han sufrido tantos ataques por estos años, que tanta gente ha sido incrédula, que eso jamás se va a lograr, pues ha sido, ¿verdad?, bien gratificante el poder ver que esto ya comenzó y como dice Carlos, que esto no lo para nadie. Así es que yo creo que para mucha gente ha sido una validación de muchos sacrificios personales y familiares, y es bien lindo ver a muchas personas que hoy día son bien mayores, que empezaron el proceso mucho más jóvenes, decir, diatre, a lo mejor sí lo voy a ver, voy a poder montarme en un botecito, voy a cruzar el caño, voy a caminar por el paseo, y es bien emocionante esa parte realmente. Sí, qué chévere. Última pregunta, nosotros siempre terminamos preguntando cómo el proyecto, la iniciativa avanza equidad y ciertamente ustedes han estado en un proceso de recuperación. Digo, había una visión del desarrollo, pero luego también se mezcló con todo lo que es recuperación, una recuperación digna, justa.
ahora ganan este premio porque también tienen una visión más allá con cambio climático y más expansiva. Pero ¿cómo sienten que desde su espacio, de la comunidad, del caño, del proyecto, del fideicomiso, de todo, avanzan equidad en Puerto Rico? A nivel personal y de la organización también. Mira, pues yo creo que uno de los aspectos más fundamentales es cómo se trabaja hacia la posibilidad que comunidades empobrecidas, marginalizadas, tengan acceso a la infraestructura digna que merecen. Yo creo que, ¿verdad? Es totalmente difícil, por ponerle un concepto, visualizar cómo hay más de 14,000 personas con los vecinos con los que contamos a nuestro alrededor, como el Choliseo, como los centros comerciales, como el sector financiero, los sectores turísticos que cuentan con una infraestructura de primera, y cómo ver que acá no hay infraestructura, pero que el cambio climático es el lobo que te va a sacar de la comunidad. Entonces yo creo que ese es el primer aspecto para mí, el más importante que hemos logrado trabajar con este proyecto a nivel de fomentar la equidad, y es que las comunidades estén en una condición justa para poder enfrentar su futuro y para que sus generaciones se puedan desarrollar acá. Sí, creo que en esa misma línea, creo que equidad también es darle las herramientas, ¿verdad?, a los residentes y que podamos juntos crear, ¿verdad?, esas herramientas en lo que sería una adaptación paulatina, pero justa, ¿no?, con los residentes, de movernos a unas áreas que no se inunden, de realojar dentro de las áreas de las comunidades donde yo mantengo mis vínculos familiares y de la comunidad, en donde creo espacios de desarrollo económico comunitario, de manera que el desarrollo físico va a la par con el social y económico. Y en ese sentido, pues creo que hay, ¿verdad?, el proyecto y el plan, ¿verdad? Yo creo que plantea, ¿verdad?, este sentido de equidad que también para mí se materializa en lo que es el fideicomiso de la tierra, porque justamente viene a evitar el desplazamiento. Luego de que se hagan todos estos proyectos, el valor del terreno probablemente va a aumentar y va a estar en manos de los residentes. Y eso es lo que para mí establece equidad, en el que los residentes puedan mantenerse viviendo justamente en la ciudad, en que tienen derecho a vivir justamente donde están las oportunidades de trabajo, de recreación, pero que puedan vivir con ¿verdad?, las oportunidades y los recursos que merecen, ¿no? Y pues aquí hay un montón de oportunidades con un caño dragado y justamente es, ¿verdad?, que los residentes tengan el espacio, la oportunidad para participar de ese desarrollo ecológico, social y económico futuro. Y eso creo que para mí equidad, ¿no?, en ese sentido más amplio. Así es, bueno. Les agradezco un montón el tiempo de hoy. Gracias por compartir todo su conocimiento. Felicidades por el premio. Espero que sea reconocido y que sea un ejemplo a todo lo que se puede hacer en una interseccionalidad de trabajo de colectivos, grupos, agencias, comunidades y todo. Así que gracias por el tiempo, gracias por el trabajo que hacen en Puerto Rico y en su comunidad. Y gracias de nuevo por estar con nosotros aquí compartiendo toda su perspectiva y sus ideas. Así que a todos los que nos escucharon y nos acompañaron, gracias por escuchar otro episodio de Somos Filantropía y nos vemos en el próximo. Gracias.